Me llamo Elena Vidal. Tengo 61 años. Y hasta ese martes de diciembre, yo pensaba que había construido una familia sólida, de esas que resisten cualquier tormenta. Estaba equivocada, o al menos eso creí durante los peores 14 días de mi vida. Eran las 6:40 de la tarde cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Yo estaba pelando papas para la cena, todavía con el delantal puesto, pensando en qué platos iba a preparar para la Navidad que se acercaba. Sequé mis manos en un trapo y miré la pantalla. Era un mensaje de mi hija Camila. Cambio de planes. Solo familia. Leí esas 4 palabras 3 veces. Las leí como si al leerlas de nuevo fueran a transformarse en otra cosa, en un mensaje equivocado, en una broma de mal gusto, en cualquier cosa menos en lo que realmente eran. Pero no cambiaron. Seguían ahí, frías, cortas, definitivas. Yo había pasado los últimos 32 años siendo la familia de Camila. Había sido madre soltera desde que ella tenía 4 años, cuando su padre decidió que la responsabilidad no era lo suyo, y se marchó una madrugada, sin dejar ni una nota. Yo trabajé 2 empleos, limpié oficinas de madrugada y di clases de costura por las tardes, para que a mi hija no le faltara nada. La vi crecer, la vi graduarse, la vi casarse con Rodrigo, un hombre que al principio me pareció correcto, aunque nunca terminé de sentir del todo cómodo. Cuando Camila y Rodrigo compraron su primera casa, en realidad fui yo quien puso la mitad del dinero. Cuando nacieron mis nietos, Valentina y Joaquín, fui yo quien pagó buena parte de sus colegios. Y desde hacía 4 años, la casa donde vivía toda mi familia, mi hija, mi yerno y mis nietos, estaba a mi nombre, porque cuando ellos atravesaron una crisis económica seria, fui yo quien la compró para que no la perdieran, con la promesa de que algún día, cuando pudieran, me la pagarían o simplemente la heredarían al final de mis días. También pagaba, desde entonces, 2 de las 3 tarjetas de crédito que Camila usaba para los gastos de la casa, del colegio de los niños y de las emergencias médicas. No lo hacía por control, lo hacía por amor, o al menos así lo sentía yo. Nunca, hasta aquel mensaje, me pregunté si mi ayuda constante también podía sentirse, del otro lado, como una sombra permanente. Recuerdo perfectamente los años en que Camila era pequeña y yo llegaba a casa después de la segunda jornada, oliendo a detergente industrial, con los pies hinchados dentro de los zapatos, y aún así me sentaba con ella a repasar las tablas de multiplicar antes de dormir. Recuerdo las Navidades en que no tuve dinero para comprarle un regalo nuevo, y le envolví, con papel de diario, una muñeca que yo misma había reparado, cosiéndole el brazo que se le había soltado. Recuerdo que ella nunca se quejó, ni siquiera cuando otros niños del colegio la molestaban por su ropa heredada. Todo eso lo guardé en mi memoria como una especie de contrato invisible. Yo di todo lo que tuve, y a cambio, sin que nadie me lo pidiera en voz alta, esperaba que ese amor volviera siempre, sin fisuras, sin silencios, sin mensajes fríos de 4 palabras. Quizás ese era, sin que yo lo supiera entonces, el origen de una herida que se abrió con una facilidad aterradora aquella tarde de diciembre. Volví a mirar el teléfono. No había explicación. No había mamá. Perdón. Pero no había ni siquiera un signo de exclamación que suavizara el golpe. Solo esas 4 palabras que, en mi cabeza, empezaron a resonar como una sentencia. Yo no era familia. Después de 32 años de sacrificios, mi propia hija me estaba diciendo, en un mensaje de texto, que yo no contaba. Le escribí de inmediato. ¿A qué te refieres, hija?
No voy a ir a la cena de Nochebuena. Pasaron los minutos. El doble cheque azul apareció casi enseguida, así que supe que lo había leído, pero no contestó. Ni esa noche, ni la mañana siguiente. Llamé a mi hermana Rosario, la única persona con quien hablo de todo. Le leí el mensaje en voz alta y sentí que la voz se me quebraba a mitad de la frase. Elena, tiene que haber una explicación, me dijo ella, tratando de calmarme. Pero yo ya no quería explicaciones razonables. Quería que alguien me dijera que aquello no estaba pasando de verdad. Durante 2 días llamé, escribí, hasta fui hasta la puerta de la casa, mi casa, técnicamente, y toqué el timbre. Nadie abrió, aunque el auto de Rodrigo estaba estacionado enfrente y pude ver luz encendida en la sala. Me quedé parada en la vereda, con las manos heladas dentro de los bolsillos del abrigo, sintiendo una humillación que no había sentido jamás en mi vida. Mi propia sangre, escondida detrás de una puerta que yo misma había apagado, fingiendo que no estaba en casa. Golpeé una segunda vez, más fuerte. Nada. Me asomé a la ventana lateral, esa que da al comedor, y alcancé a ver sombras moviéndose rápido, como quien se esconde. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. En 32 años jamás había sentido que mi propia hija me tuviera miedo, o vergüenza, o lo que fuera aquello que la mantenía detrás de esa puerta cerrada. Volví a mi auto con las piernas temblando y me quedé sentada, sin arrancar el motor, durante casi 20 minutos, mirando la casa desde la vereda de enfrente, esperando una señal que nunca llegó. Esa noche llamé a Delia, mi vecina, y le pregunté si había visto algo raro en la cuadra, si había escuchado algún comentario. Ella me dijo que no sabía nada, aunque su voz sonó extraña, como si estuviera midiendo cada palabra. Recién mucho después, entendí que Delia ya sospechaba algo, que había visto entrar y salir de la casa a Valentina, cargando bolsas con guirnaldas y globos. Pero prefirió no decir nada, para no arruinar lo que ella creía, que era simplemente una fiesta de fin de año. Al día siguiente probé otra estrategia. Le escribí a mi nieta Valentina directamente, algo que rara vez hacía, porque prefería respetar el rol de sus padres. Mi amor, ¿está todo bien en casa? Te extraño. Valentina, que tiene 9 años y todavía no domina del todo el arte del disimulo, me contestó con un mensaje de voz atropellado. Abu, todo bien, pero no puedo hablar de la sorpresa. Y ahí, el audio se cortó abruptamente, como si alguien le hubiera quitado el teléfono de las manos. Ese fragmento de palabra, sorpr, quedó grabado en mi cabeza como un enigma que no supe descifrar. Pensé, en mi desesperación, que se refería a algo que estaban ocultando para lastimarme. Jamás imaginé que era exactamente lo contrario. Esa noche, de regreso en mi departamento, no pude dormir. Repasé mentalmente cada gesto, cada palabra de las últimas semanas, buscando una señal que se me hubiera escapado. ¿Había dicho algo que ofendiera a Rodrigo? ¿Había opinado de más sobre la crianza de mis nietos? ¿Había alguna deuda de cariño que yo no supiera que existía? Fue esa misma madrugada, entre el insomnio y la rabia, cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si para mi hija yo ya no era familia, entonces dejaría de comportarme como tal. Al amanecer llamé al banco y cancelé las 2 tarjetas de crédito adicionales que estaban a mi nombre y que Camila utilizaba. Después llamé a mi abogado, Ignacio Pardo, un hombre que me conoce desde que gestioné el divorcio de mi propio matrimonio, y le pedí que iniciara el proceso para vender la casa donde vivía mi hija. Elena, piénsalo bien. Es tu hija. Son tus nietos los que viven ahí, me dijo Ignacio,
con la voz de quien ha visto demasiadas decisiones tomadas con el corazón roto y no con la cabeza fría. Pero yo estaba decidida. Ya lo pensé 32 años, Ignacio. Ahora quiero que se ejecute. No voy a mentir. En el fondo de mi decisión no había solamente dolor, había también una especie de prueba silenciosa. Pensaba que, al ver que las tarjetas dejaban de funcionar, al ver que un cartel de "se vende" aparecía en el jardín de su casa, Camila reaccionaría. Vendría a buscarme, me pediría perdón, me explicaría qué había pasado. Pensaba que mi gesto, duro, sí, pero también un grito desesperado, la haría entender cuánto me había dolido su mensaje. Ignacio, antes de colgar el teléfono aquella madrugada, me hizo una última pregunta, que en ese momento ignoré por completo. Elena, ¿estás segura de que fue Camila quien te escribió eso? ¿Revisaste el número? Le respondí, casi ofendida, que por supuesto que era ella, que reconocía su forma de escribir, aunque en realidad nunca me detuve a comprobar nada. El dolor no suele pedir pruebas. El dolor actúa y punto. No imaginé, ni por un segundo, lo que en realidad estaba ocurriendo del otro lado de esa puerta cerrada. El cartel de venta se instaló un jueves por la mañana. Mi vecina de toda la vida, Delia, quien también conoce a Camila desde niña, me llamó espantada. Elena, ¿estás segura de esto? Es la casa de tus nietos. Le respondí, con una frialdad que ni yo misma reconocía en mi propia voz, que ya era momento de que cada uno se hiciera cargo de lo suyo. Las tarjetas dejaron de funcionar un viernes. Me enteré, no porque Camila me llamara, sino porque Rodrigo me escribió un mensaje furioso, el primero en meses. ¿Qué hiciste? Camila no pudo pagar la consulta del pediatra de Joaquín. ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Sentí una puntada en el pecho al leerlo, pero también sentí, absurdamente, una especie de alivio amargo. Por fin alguien me estaba hablando. Le respondí a Rodrigo que si necesitaban algo, podían llamarme directamente, como familia, ya que aparentemente yo había dejado de serlo. Fue un mensaje cargado de ironía y de dolor, escrito con los dedos temblando sobre la pantalla. Nunca contestó. La empleada del banco que atendió mi llamada para cancelar las tarjetas, una mujer joven de voz amable, me preguntó 2 veces si estaba segura de la decisión, porque el sistema le indicaba que esas tarjetas llevaban años de uso continuo, sin un solo atraso. Es una decisión personal, le respondí, cortante, sin dar más explicaciones, aunque por dentro sentía que la voz se me quebraba con cada palabra. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en blanco durante varios minutos, preguntándome si acababa de cometer el error más grande de mi vida. No tuve el valor de detenerme a pensarlo demasiado. Seguí adelante, empujada por el orgullo herido, como quien camina por un puente sabiendo que las tablas están podridas, pero decide avanzar de todas formas. Esa misma semana, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores de la inmobiliaria interesados en el cartel recién instalado, y de un silencio total por parte de Camila, que dolía más que cualquier reclamo. En más de una ocasión, estuve a punto de llamarla yo misma para retractarme, para decirle que todo había sido un error, un impulso, un grito de dolor que se me había escapado de las manos. Pero el orgullo, otra vez, me lo impidió. Pensé que ceder primero sería como admitir que yo estaba equivocada. Y en ese momento, todavía estaba convencida de que la equivocada era ella. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Dejé de dormir bien. Perdí el apetito.
Mi hermana Rosario venía todas las tardes a hacerme compañía, preocupada de verme adelgazar y de verme repetir una y otra vez la misma pregunta: ¿en qué me equivoqué, Rosario? ¿En qué le fallé a mi hija? Una tarde, mientras tomábamos café, Rosario me confesó algo que yo no sabía, que Camila, meses atrás, le había comentado que se sentía atrapada viviendo en una casa que no era suya, que amaba a su madre, pero que a veces sentía que cada decisión de su vida adulta pasaba, de una manera u otra, por mi aprobación o por mi bolsillo. Escuchar eso, en medio del dolor que ya sentía, fue como recibir una segunda puñalada. Pensé, con amargura, que quizás todo aquello era una confirmación de que mi hija llevaba tiempo queriendo alejarse de mí, y que el mensaje de «solo familia» no era más que la forma final, la más cruel, de decírmelo. Con esa idea metida en la cabeza, cualquier gesto de silencio de Camila se convertía, para mí, en una prueba más de rechazo. No dormía pensando en los años de sacrificio, en las noches sin descanso, en cada peso que había puesto para que a ella y a mis nietos no les faltara nada. Sentía que toda una vida de entrega se derrumbaba frente a 4 palabras y a una puerta cerrada. Recuerdo también una llamada que hice a mi propia madre, ya anciana, que vive en un pueblo a varias horas de la ciudad. Le conté lo que estaba pasando, esperando consuelo, y ella me dijo algo que en ese momento no supe escuchar del todo. Elena, cuando una madre da tanto, a veces se olvida de preguntar qué necesita el otro. Habla con ella antes de hacer algo de lo que no puedas volver atrás. Le agradecí el consejo, colgué el teléfono, y esa misma tarde firmé los papeles para autorizar formalmente a Ignacio a publicar la casa en el mercado. El orgullo, cuando está herido, rara vez escucha consejos, por sabios que sean. Fue justamente Rosario quien, sin que yo se lo pidiera, empezó a hacer sus propias averiguaciones. Le pareció extraño, desde el principio, que un mensaje tan cortante no tuviera ni un solo signo de puntuación fuera de lugar, ni una falta de ortografía, cuando Camila, apurada, siempre escribía rápido y con errores. Eso no suena a un mensaje escrito con el pulgar mientras corres detrás de 2 chicos, me dijo Rosario una tarde, entrecerrando los ojos frente a la pantalla de mi teléfono. Suena a algo copiado. Con esa sospecha rondándole la cabeza, Rosario empezó a preguntar, con disimulo, entre las amistades comunes. Ella y Delia todavía tenían contacto con Marcela, la hermana de Rodrigo, una mujer con quien yo nunca tuve una relación cercana, pero que solía frecuentar las reuniones familiares, siempre con comentarios filosos disfrazados de broma y con una historia larga de roces con Camila, que se remontaba a un préstamo de dinero de hacía años, jamás devuelto y jamás olvidado. Un día, Rosario llegó a mi casa con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «Elena, tienes que ver esto», me dijo, y me mostró una conversación de un grupo familiar de WhatsApp que Delia había logrado ver a través de una amiga en común. Ahí estaba, en su contexto completo, el mensaje que yo había recibido recortado y sin explicación. El mensaje original de Camila decía: «Cambio de planes. Solo familia directa esta Nochebuena, sin invitados extra, sin Marcela ni su esposo. Ya fue suficiente drama el año pasado con las peleas de siempre». El mensaje estaba dirigido a un grupo familiar, donde también estaba Rodrigo, y era una respuesta a una discusión donde Marcela había amenazado con montar una escena si volvía a ver a mi hija en la misma mesa que su propia madre política, con quien Camila y Marcela tenían un conflicto antiguo,
por un préstamo de dinero jamás devuelto. Lo que había pasado era esto. Marcela, dolida porque la habían excluido de la cena por su comportamiento del año anterior, tomó una captura de pantalla parcial de esa conversación, cortando el nombre de ella misma y dejando solamente la frase «cambio de planes, solo familia», y me la envió a mí, haciéndose pasar, a través de un número desconocido, por una prima lejana, preocupada, que quería que yo supiera lo que Camila realmente pensaba de mí. Yo, sin sospechar nada y sin verificar el número, asumí que era un descuido de mi propia hija, un mensaje directo, cuando en realidad nunca fue así. El verdadero mensaje que Camila me había mandado a mí esa misma tarde decía: «Mamá, este año la cena va a ser distinta. Quiero que vengas más temprano para cocinar juntas como antes. Tengo una sorpresa». Ese mensaje jamás llegó a mi teléfono. Supimos después que Rodrigo, agobiado por una discusión previa sobre las finanzas familiares, y sin querer preocuparme más de lo necesario, mientras resolvían un problema con Marcela, le había pedido a Camila esperar unos días antes de contarme sobre la sorpresa. Estaban organizando, junto con mis nietos, una fiesta por mis 61 años, algo que yo nunca había tenido en mi vida, porque siempre estuve demasiado ocupada trabajando como para celebrarme a mí misma. Cuando entendí todo, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No había sido excluida. Había sido, sin saberlo, protagonista de una sorpresa que yo misma había destruido con mis propias manos, impulsada por un dolor real, pero mal dirigido. Corrí a la casa de mi hija esa misma tarde. Toqué el timbre con las manos temblando. Esta vez, Camila abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados, como si llevara días llorando. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cancelaste las tarjetas? ¿Por qué pusiste la casa en venta sin decirme nada?», me preguntó, con una mezcla de dolor y de incredulidad que jamás había visto en su rostro. Le mostré mi teléfono, el mensaje que yo había recibido. Ella lo miró, y su expresión cambió de la rabia a la confusión, y de la confusión a un llanto profundo, cuando até los cabos y le mostré, gracias a la captura que Rosario había conseguido, el origen real de todo el malentendido. «Mamá, yo nunca escribí eso pensando en ti. Nunca. Llevábamos semanas planeando tu cumpleaños. Joaquín hizo un dibujo para ti. Valentina memorizó un poema. Y tú cancelaste todo. Vendiste la casa donde vivimos, sin preguntarme nada primero», me dijo, y cada palabra suya se sintió como una piedra cayendo sobre mi pecho, porque tenía razón. Yo había actuado desde el orgullo herido, no desde la sabiduría. Había construido, en un par de días, exactamente la ruptura que tanto temía, basada en una mentira que ni siquiera me detuve a verificar. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde yo había ayudado a elegir los azulejos años atrás, y hablamos como no lo hacíamos desde hacía mucho tiempo. Le conté todo lo que sentía al leer aquel mensaje, la humillación de tocar el timbre y que nadie abriera, las noches sin dormir, la decisión tomada en la peor de mis horas. Ella me contó, con la voz quebrada, que Rodrigo y ella habían decidido no atender la puerta esa noche porque estaban terminando de esconder los regalos y decorando el patio para mi fiesta sorpresa, temiendo que si me veían la cara, se les notaría el secreto. «Mamá, cuando Valentina te mandó ese audio y se cortó, fue porque Rodrigo se lo quitó de las manos entre risas, pensando que le arruinaría la sorpresa a su abuela», me explicó Camila, y por primera vez en semanas, entre lágrimas,
también soltó una risa breve, casi incrédula ante lo absurdo de todo el malentendido. Estuvimos a punto de perderlo todo por un audio cortado y una captura de pantalla mentirosa, agregó, negando con la cabeza. Le pregunté, con el corazón todavía encogido, por qué nunca me marcó para explicarme algo, aunque fuera una palabra, en medio de tantos días de silencio de mi parte también. Ella bajó la mirada, porque cuando te escribí que había cambio de planes, en realidad me refería a que veníamos antes para prepararte la sorpresa, y como no contestabas nada coherente, pensé que estabas enojada por otra cosa, por algo que yo había hecho mal sin darme cuenta. No entendía por qué de repente cancelabas las tarjetas, por qué aparecía el cartel de venta. Pensé que me estabas castigando por algo, y no sabía por qué. Me dio miedo hablar contigo así de dolida. Mamá, me dio miedo empeorarlo. Ahí entendí que las dos, cada una a su manera, habíamos construido un silencio sobre el otro silencio, cada una convencida de que el rechazo venía del otro lado, cuando en realidad ambas estábamos actuando desde el miedo a ser rechazadas. El problema más grave, sin embargo, seguía sin resolverse. El trámite de venta de la casa ya estaba en marcha, y un comprador había hecho una oferta formal esa misma semana. Ignacio, mi abogado, me había advertido que retractarme en ese punto podía costarme una penalidad importante, además del tiempo y el dinero ya invertidos en la publicación y en los trámites notariales. Esa noche no dormí, otra vez, pero por razones distintas. Pensé en mi orgullo, en cómo había estado dispuesta a destruir con mis propias manos lo único que de verdad me importaba, solo por no detenerme a preguntar, a confirmar, a dudar de una fuente anónima antes de actuar. Pensé también en Marcela, en su propio dolor, en las heridas viejas de una familia que, como todas, cargaba rencores sin resolver desde hacía años. No la justifiqué, pero tampoco pude odiarla del todo. Entendí que el sufrimiento, cuando no se habla, siempre termina buscando una salida, aunque sea una salida cruel. Al día siguiente llamé a Ignacio y le pedí que hiciera lo imposible para detener la venta. Tuve que asumir una pérdida económica considerable, pagar una penalización al comprador por retirar la oferta y aceptar que mi impulsividad me costaría, en términos concretos, buena parte de mis ahorros. Pero no me importó. Por primera vez en semanas, sentí que estaba haciendo lo correcto, aunque me costara caro. Reactivé las tarjetas de crédito esa misma tarde, y esta vez no lo hice como quien cumple una obligación silenciosa, sino como quien repara un error. Fui a la casa de mi hija con una carta escrita a mano, algo que no hacía desde que ella era adolescente. En esa carta le pedí perdón, no solo por las tarjetas y por la casa, sino por 32 años de haber confundido el control con el amor, de haber creído que dar dinero era lo mismo que dar confianza. Camila lloró leyendo esa carta, y yo lloré viéndola llorar. Los niños, que no entendían del todo lo que había pasado entre los adultos, se acercaron y me abrazaron las piernas, como hacían cuando eran más pequeños. Rodrigo, desde la puerta de la cocina, me miró con una expresión que, por primera vez en años, no tenía distancia ni recelo, sino algo parecido al alivio. «Elena», me dijo Rodrigo esa tarde, acercándose despacio, con las manos en los bolsillos, como quien busca las palabras correctas antes de soltarlas. Yo también tengo que pedirle perdón. Le pedí a Camila que no le contara nada todavía sobre la fiesta. Y cuando usted empezó a llamar tan seguido, tan angustiada, yo pensé que era porque sospechaba algo. Y le insistí a Camila en que no contestara para no arruinar la sorpresa.
Nunca imaginé que del otro lado usted estaba sufriendo de esa manera. Si lo hubiera sabido, jamás la habría dejado tocar esa puerta sin abrir. Fue la primera vez, en los 8 años que llevaba siendo mi yerno, que Rodrigo me hablaba con esa clase de honestidad desnuda, sin la distancia educada de siempre. Le agradecí sus palabras y sentí, por primera vez también, que quizás nuestra relación podía construirse sobre algo más real que la cordialidad de las fiestas familiares. Los días siguientes fueron de reconstrucción lenta. Ignacio me llamó para confirmar que la penalización por retirar la oferta de venta ascendería a una suma considerable, casi los ahorros que yo tenía guardados para un eventual retiro. Firmé los papeles sin dudar. ¿Estás segura, Elena? ¿Es mucho dinero?, me preguntó. Sorprendido de mi calma, le respondí que sí, que por primera vez en mi vida estaba gastando dinero en algo que valía absolutamente la pena. La posibilidad de seguir siendo, de verdad, la abuela de esa casa, y no solamente su dueña legal. La fiesta sorpresa, retrasada por todo lo ocurrido, finalmente se hizo 2 semanas después. Ya no como sorpresa, porque el secreto se había roto, pero sí como una celebración distinta, más honesta. Camila decoró el patio con guirnaldas de papel que Joaquín había recortado él mismo, con esa torpeza encantadora de los niños de 7 años, y colgó un cartel enorme que decía: «Feliz cumpleaños, abuela guerrera», una frase que, según supe después, había sido idea de mi propia hija. Llegaron primos, vecinos, Rosario con una torta de 3 pisos que insistió en hacer ella misma, y hasta Delia, que se disculpó por no haberme contado sus sospechas antes, aunque yo ya no guardaba ningún rencor por eso. Valentina recitó su poema, con la voz temblando de nervios, hablando de una abuela que siempre da todo y nunca pide nada, hasta que un día también necesita que alguien golpee su puerta. Esa frase, escrita por una niña de 9 años, se me quedó grabada para siempre. Joaquín, más pequeño y menos elocuente, se limitó a entregarme el dibujo que llevaba semanas escondiendo. Un retrato mío, hecho con crayones, en el que aparecía yo con una capa de superhéroe y la leyenda «Mi abuela puede con todo», escrita con letras torcidas. Lo enmarqué esa misma semana y todavía hoy está colgado en la pared de mi habitación, el primer lugar que veo cada mañana al despertar. En algún momento de la noche, Camila tomó el micrófono improvisado, en realidad el control remoto del equipo de música, y pidió silencio. «Quiero decir algo», anunció, con la voz insegura. «Este año casi perdemos algo que dábamos por sentado. Todos, cada uno a su manera. Y quiero que quede claro, delante de toda la familia, que mi mamá no es solamente quien paga las cosas. Es quien nos enseñó que se puede empezar de cero, tantas veces como haga falta. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por el silencio, no lo vuelvo a hacer». Aplaudieron todos, y yo, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pude levantarme para abrazarla frente a todos los presentes, sintiendo que aquel abrazo valía más que cualquier casa, que cualquier tarjeta de crédito, que cualquier bien material que hubiera acumulado en mi vida entera. Con Marcela nunca tuve una conversación fácil. Nos encontramos, meses después, en un cumpleaños familiar, y aunque no hablamos del incidente directamente, hubo un cruce de miradas donde ambas entendimos que el daño había sido real, de los 2 lados, aunque las intenciones hubieran sido distintas. No me pidió perdón con palabras, pero desde entonces dejó de aparecer con provocaciones en las reuniones, y yo dejé de guardarle un rencor que, de todas formas, no me hacía ningún bien. Con Camila,
La relación se reconstruyó, pero no de un día para otro. Aprendimos, ambas, a hablar antes de asumir. Ella me contó que, desde niña, había sentido que mi ayuda económica constante, aunque generosa, también le había quitado un poco de autonomía. La sensación de que ella y Rodrigo no lograban sostener su propia vida sin mi intervención. Yo aprendí a soltar un poco esa necesidad de proveerlo todo y a entender que el amor más grande, muchas veces, no es el que resuelve cada problema del otro, sino el que confía en que el otro puede resolverlo por sí mismo, sabiendo que una madre siempre estará cerca si de verdad se la necesita. Con el correr de los meses, decidí también hacer algo que jamás había considerado antes. Empecé a traspasar, poco a poco, y de manera legal, una parte de la propiedad de la casa, a nombre de Camila y Rodrigo, no de golpe, sino en la medida en que ellos mismos, con su propio esfuerzo, pudieran hacerse cargo de las cuotas restantes. No fue un regalo total, ni una entrega inmediata. Fue, más bien, un camino compartido, construido a partir de conversaciones que antes nunca habíamos tenido, sobre números, sobre expectativas, sobre lo que cada una necesitaba del otro para sentirse en paz. Ignacio, que había visto tantas familias destruirse por herencias mal habladas, me dijo que en 20 años de profesión pocas veces había visto a una madre y una hija sentarse a hablar de dinero con tanta honestidad como lo hicimos nosotras esa primavera. También hice las paces, a mi manera, con mi propio error. Entendí que había pasado más de 3 décadas confundiendo la generosidad con la necesidad de ser indispensable, de sentir que, mientras yo pagara, mientras yo resolviera, mi lugar en la vida de mi hija estaría siempre garantizado. Ese miedo, el miedo a volverme prescindible, fue el verdadero combustible detrás de mi reacción desmedida frente a un mensaje que ni siquiera había escrito la persona que yo creía. Comprendí, ya tarde en la vida, pero justo a tiempo para mi familia, que el amor no necesita comprarse ni asegurarse con contratos. Se cultiva, se conversa, se sostiene con la voluntad diaria de escuchar antes de suponer. Hoy, casi un año después de aquel mensaje que estuvo a punto de destruir a mi familia, miro hacia atrás y entiendo algo que no había entendido en 61 años de vida. El amor que se demuestra únicamente con dinero, con tarjetas, con casas puestas a nombre de uno, puede convertirse, sin que nos demos cuenta, en una forma silenciosa de control. Y el dolor, cuando no se pregunta, cuando se deja crecer en el silencio de un mensaje mal interpretado, puede llevarnos a destruir en 2 días lo que construimos durante 30 años. No vendí finalmente la casa de mi hija. No perdí a mi familia, pero sí perdí, para siempre, la ilusión de que el amor se demuestra con billeteras abiertas y con control silencioso sobre la vida de los demás. Aprendí, tarde pero a tiempo, que la dignidad de una madre no está en sostener económicamente a sus hijos hasta el final de sus días, sino en enseñarles a sostenerse solos y en confiar en que, incluso cuando un mensaje frío y cortante aparece en la pantalla de un teléfono, siempre vale la pena, antes de actuar desde el dolor, tocar la puerta una vez más y simplemente preguntar: ahora, cada Nochebuena, cuando la mesa está servida y mis nietos corren entre las sillas gritando de emoción, me detengo un instante antes de sentarme y miro a mi hija a los ojos. No necesito palabras grandes ni discursos. Basta con ese cruce de miradas para recordarnos, a las 2, todo lo que estuvimos a punto de perder por un malentendido y todo lo que decidimos, con esfuerzo y con humildad,
volver a construir. Si algo puedo dejarle a quien escuche esta historia, es esto. Antes de cancelar, antes de vender, antes de romper con lo que más queremos en un arrebato de dolor, hay que atreverse a preguntar una vez más, aunque la voz tiemble, aunque el orgullo pese como una piedra. Porque a veces, detrás de la peor frase que jamás recibimos, no hay rechazo ni traición, sino simplemente amor, mal comunicado, esperando su turno para ser entendido.